Filadelfia JV. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube /Iglesia Filadelfia JV y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18 y el versículo 17. Dice la palabra de Dios: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Los Baales son ídolos, imágenes de talla. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, dice Elías. Y los 450 profetas de Baal, de este demonio, de este ídolo, y los 400 profetas de Acera, otra imagen que adoraban allí, que comen a la mesa de Jezabel. Entonces Acab, el rey, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué hizo? No respondió palabra. Elías volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes. Escojan ellos, los profetas de Baal, de este ídolo, escojan un buey, córtenlo en pedazos, póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo, dice Elías, yo invocaré el nombre de Jehová. Y escuche: y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Vamos a repetir todos: el Dios, póngale ganas, el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Amén. Vamos a orar, hermano. Levanta tus manos, dispón tu espíritu. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
Quiero colocar en tus manos, Señor, esta palabra. Quiero pedirte, Papito Dios, que tú me uses como un instrumento en tus manos. Que esta palabra, Señor, sea guiada por tu Espíritu y sea de bendición para todos los santos que están aquí y para todos los que escuchan este mensaje de diferentes maneras. Habla, te lo pido, Espíritu Santo, a través de mi boca. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a comenzar un estudio que lo he titulado Guerra de Altares. Ahí está en la pantalla. ¿Cómo se llama mi estudio? Guerra de Altares. ¿Por qué le puse este título? Porque lo que yo veo aquí no es otra cosa más que una guerra entre dos altares. Un altar a los ídolos que adoraba Acab. Ya sabemos que Acab era el rey de Israel. Un altar que adoraba a su esposa, que era una pagana con la que él se casó. Un altar idolátrico que adoraba a todo el pueblo de Israel, porque el mismo rey los llevó a esta idolatría. Y un altar al Dios único, que era el altar de ¿quién? Del profeta, no oigo, Elías. Así que veo dos bandos. Aquí veo a los ídolos como Baal, Acera y todo el pueblo siguiéndolos. Y aquí vemos a un hombre solitario, su nombre Elías. Ese mismo Elías que había hecho, había orado para que no lloviera y no llovió ¿por cuántos años? 3 años y medio. Ese mismo Elías que fue alimentado en el arroyo de Querit, en el Jordán, ¿por quién? ¿Quién lo alimentó? Los cuervos. Todo eso lo enseñamos. Qué bueno que se acuerden. Y que luego de esto fue alimentado por una viuda en Serepta de Sidón. Ese mismo Elías es el que hoy está retando a Acab, al rey. Haga de cuenta el presidente de Israel, para que me entienda, el rey, el que mandaba allá en medio del pueblo. ¿Cuántos años hacía que Acab no veía a Elías? Me acabaron de decir, ya se les olvidó. Vuelvo a preguntar, es que quiero que entiendan la historia, para que entienda la Biblia. ¿Cuántos años creen ustedes que Acab no veía a Elías? 3 años y medio, porque él estaba escondido. Pero Dios le dice que vaya a verse con Acab. Le dice, ya llegó el momento, voy a volver a hacer llover. Pero antes de hacer llover, voy a acabar con la idolatría en el pueblo de Israel. ¿Alguien está entendiendo? Entonces se aparece Elías después de ¿cuántos años? 3 años y medio. Y cuando lo ve Acab, lo primero que Acab le dice a Elías: ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, le está diciendo: ¿eres tú el que ha prohibido que llueve por 3 años y medio? ¿Eres tú el que nos está matando de sed? Y viene Elías y le dice: no, señor, no soy yo, eres tú, Acab, porque es tu pecado el que ha hecho que Dios quite la lluvia. Es tu idolatría y la idolatría de tu casa y de tu mujer Jezabel, la que ha hecho que Dios retire las nubes para que no llueva por ¿cuántos años? 3 años y medio. Así que acá vino a echarle la culpa ¿a quién? Al profeta. Y el profeta le dijo: no, chiquito, la culpa no es mía, la culpa es suya, porque es por su pecado que no ha llovido. Y dése cuenta, iglesia, que aquí aprendo yo una lección, y es que por culpa de un mal gobernante, usted sabe que yo no me meto en política, soy apolítico, pero aquí aprendo que por culpa de un mal gobernante puede afectarse toda una nación. Y eso es verídico.
Yo denuncié en el año 2010. Allá está en mi Facebook público. No lo he quitado nunca porque lo denuncié. Cuando el presidente de Colombia, Santos, fue a las iglesias cristianas y lo ungieron pastores y lo bendijeron y le derramaron aceite. Hizo una cantidad de barbaridades estos pastores ignorantes. Pero cuando él subió a la presidencia, lo primero que hizo cuando se posesionó fue ir a las iglesias cristianas a orar. Entonces, ¿a dónde agarró? A donde los chamanes. Yo no sé si usted se acuerda que fue a ir a los chamanes y se vino una desgracia para el país. Una inundación espantosa donde murieron cantidad de colombianos inocentes. Y la gente dice, eso es pura coincidencia. No, hermano, eso no es coincidencia. Cuando alguien reina mal, afecta a la nación. Ahora apliquémoslo a un reino más chiquito. Apliquémoslo a nuestras casas. Porque es que todo es lo mismo. Cuando hablamos de nuestras casas, el padre y la madre que gobierna mal termina afectando ¿a quién? A sus hijos. Es igual. Así que estos estudios son importantes para nuestras vidas. Pero aquí tenemos a Acab echándole la culpa a Elías, que no tenía nada que ver. Sí, Dios lo había mandado a retirar la lluvia, pero no era por culpa de Elías. Era por culpa ¿de quién? De Acab y del pecado del pueblo. Y el pecado tiene un nombre, dígalo. Idolatría. Idolatría. Mire, si hay un pecado que ofende a Dios, es la idolatría. Eso a Dios lo saca de casillas. Entonces, al ver esto, Elías, que Acab lo estaba acusando de algo injusto, entonces Elías le propone al rey una guerra de altares. Le dice, pues vamos a ver si la culpa es mía o la culpa es suya. Hagamos una cosa, reúname a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Total, ¿eran cuántos? 850. Y yo vendré solito. Vamos a reunirnos juntos allá todos en el Monte Carmelo. Reúna al pueblo de Israel y hagamos una cosa. Vamos a sacrificar 2 novillos. Ustedes sacrifíquele un novillo a sus dioses, entre comillas, porque no hay sino un Dios. Y yo le sacrifico uno al mío. Pero no vamos a poner fuego debajo, no vamos a prenderle candela, sino que vamos a invocar en oración a ver cuál de los dos dioses responde. El que sea el verdadero Dios, ese va a responder. Entonces el pueblo dijo, bien dicho, si en verdad es Baal el Dios, pues entonces caerá fuego del cielo y encenderá la hoguera para el holocausto. O si Jehová es Dios, entonces hará lo mismo. Si ambos hacen llover fuego del cielo, habrá un empate. O si ninguno de los dos hace llover fuego, entonces están en tablas. Que tomemos una decisión. Es lo que les está diciendo Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 dioses? Si es Baal, pues sigan a Baal. O si es Jehová, pues síganlo a él. Pero no lo sigan a juntos. Es que el pecado de Israel era que lo seguían a juntos. O sea, adoraban a Dios y al lado ponían el muñequito de Baal. Adoraban al Dios verdadero y al lado le ponían una estatua de Acera. Entonces Elías le está diciendo, decídase de una vez por todas a cuál de los dos va a adorar, pero no a juntos. Me temo que han pasado más de 3000 años desde esta fecha y seguimos en la misma. Seguimos en la misma. Allá en Monserrate tenemos una cantidad de gente sirviendo al Dios verdadero,
pero al lado ponen un muñequito. Allá en el 20 de julio hacen lo mismo. Adoran a Dios, pero al lado ponen una imagen de un muñequito. Entonces hoy el Señor está diciendo: decídanse de una vez a quién van a servir, o a los ídolos o a Dios. El Dios que responda, ese sea el verdadero Dios. Y eso es lo que Dios va a empezar a hacer en estos últimos tiempos antes de la venida de Cristo: tumbar altares y mostrar cuál es el verdadero Dios de los cielos. Levante la mano si entendieron la historia. Esa es la historia. Ahora que ya la tiene en la mente, vamos a estudiarla. Primer punto en Números Romanos. Primero, en Números Romanos, la sequía y la... Ahí es donde usted me ayuda. ¿La qué? La sequía y la idolatría. Mire cómo las dos van de la mano. La sequía tiene una raíz. ¿Y cuál es la raíz? La idolatría. La idolatría lleva a la sequía. Podemos aplicarlo a cualquier calamidad. La idolatría lleva a la miseria, la idolatría lleva a las inundaciones, la idolatría lleva a las catástrofes. ¿Me está entendiendo? En este caso la catástrofe era la ¿qué? La sequía. Voy a empezar a desglosar este primer punto. Primero, la idolatría de Acab trajo la sequía tanto física como espiritual de su pueblo. Repito, iglesia, ponga atención a lo que estoy leyendo y si lo entiende me dice amén. La idolatría de Acab, del rey, trajo la sequía tanto física como espiritual de su pueblo. Dese cuenta que no era solo una sequía de agua, era una sequía del corazón, del espíritu. Primera de Reyes 18:17. Primera de Reyes 18:17. Cuando Acab, el rey, vio a Elías, ¿qué le dijo, santos? ¿Qué le dijo? ¿Eres tú el que turbas a Israel? O sea, ¿eres tú el que está quitándonos el agua? ¿Eres tú el que cerraste el grifo? Es lo que le está diciendo. ¿Por qué no cierra la llave, hombre? Tú nos llevas sin agua 3 años y medio. Le está echando la culpa a un hombre. Pero aquí viene el profeta, versículo 18, y Elías le responde: ayúdeme, yo no he turbado a Israel. No, señor. ¿Quién es? Tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo ¿a quién? A los Baales. Pregunto, santos, ¿creen ustedes que aprenden algo de estos 2 versículos? Sí. Y es que la idolatría, sea cual sea, termina afectando a nuestras familias. Y cuando yo le hablo de cualquier tipo de idolatría, no le hablo solo de muñequitos, ni de estatuas, ni de figuritas. Le hablo de diferentes formas de idolatría, porque cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios, eso se llama un ídolo. Cuando tú amas a un hombre más que a Dios, ese es tu ídolo. Cuando tú amas a tus hijos más que a Dios, ese es tu ídolo. Cuando tú, como prediqué el domingo, amas más a tu hijo pródigo que a Dios, ese hijo pródigo se te convirtió en tu ídolo. Porque tú estás dispuesto a hacer lo que sea con tal de tenerlo ahí. Se te volvió un Dios. Tu dinero se puede convertir en un ídolo. Tu carro, tu negocio, tu novio, tu novia puede volverse un ídolo si no tienes cuidado. Cualquier cosa que le robe el lugar a Dios se puede convertir en un ídolo. Y cuando hay un ídolo en tu corazón,
Prepárate porque viene calamidad a tu vida y a tu familia. Esto es lo que yo aprendo con estos dos versículos. La culpa no era de Elías, la culpa era de Acab, porque era un idólatra. Segundo, un rey idólatra traerá sobre su pueblo la ira del Dios vivo. Vuelvo y le repito que eso fue lo que le pasó a Colombia. O no le pasó, nos ha pasado hace muchos años. Un rey idólatra traerá sobre su pueblo la ira del Dios vivo. Primera de Reyes 16, 29. Primera de Reyes 16, 29. Voy a devolverme un poquito para mirar quién era Acab y por qué hablamos de que este rey era idólatra. Escúcheme. Comenzó a reinar Acab, hijo de Ormí, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Ormí, sobre Israel en Samaria, ¿cuántos años? 22 años. Y oiga, ahí viene la belleza, ponga cuidado. Y Acab, hijo de Ormí, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Por qué? Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió ¿a quién? A Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, el Dios de Israel. ¿Quién era Acab? Diga, era un rey judío, el rey de Israel, pero se casó con una mujer pagana. Y la palabra dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas y qué compañerismo tiene Cristo con Belial. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ninguno. Por eso el cristiano verdadero no se casa con yugo desigual o no tiene un noviazgo en yugo desigual. Así que jovencitas, no vino ninguna, ¿no? Y jovencitos, cuando empiece a picarles el zancudo del amor, que ojalá sea con un cristiano, y un cristiano de verdad, ¿no? Porque es que también en las iglesias entra mucho cristino que va tras otra cosa, mis niñas, y no lleva nada bueno. Yo les hablo así porque esa es mi manera de ser, sin tanto adorno. Esos noviecitos que vienen a las iglesias, que dicen que son cristianos y que tan pronto empiezan una relación, empiezan a tocarles sus cuerpos, huyan, niñas, porque ese de cristiano no tiene nada. Ese es un hijo del diablo disfrazado de ángel de luz. Así que si ustedes empiezan a jugar al papá y a la mamá, con seguridad va a ser mamá. ¿Entendieron? Tercero, un rey arrepentido. El segundo era un rey idólatra, trae ira sobre el pueblo. Y un rey al revés, ahora al revés, un rey que arrepentido trae sobre su pueblo la bendición del Dios vivo. Yo no soy político y ustedes lo saben, pero ojalá Dios quiera que llegara algún día a Colombia un rey arrepentido. Un hombre que dijera: a este país lo único que lo arregla es volver a mirar a Dios. Está como difícil.
Segunda de Crónicas, capítulo 15. Voy a mostrarles el otro lado de la moneda, el lado contrario de la moneda, de un rey que se arrepintió, otro rey pero de Israel, pero este sí hizo caso, no como Acab, que era terco. Segunda de Crónicas 15:1. Escucha. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, un profeta, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. Este es otro rey en Israel, de Judá. Y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, ¿qué hizo este rey? Cobró ánimo. ¿Y qué hizo? Quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y oiga lo bonito, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Todos los de Judá, ¿qué hizo el pueblo? Se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Mire, esto es lo que hay que hablar en La Habana. Esto es lo que hay que hablar en La Habana. Que el mundo se vuelva a Dios y se acabaran las guerras. Escúcheme, mire lo que hizo el rey, no se quedó quieto ahí. Versículo 16. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad. A la propia mamá le dio una patada porque la vieja era una idólatra. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, el mismo rey la depuso de su dignidad. ¿Por qué la depuso? Porque había hecho una imagen de ¿qué? De acera. Y Asa destruyó la imagen de su mamá y la desmenuzó. ¿Y qué más hizo? Y la quemó junto al torrente de Cedrón. Y oiga lo bonito. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Alabado sea el nombre de Jesús. Haga una comparación entre el reinado de Acab y el reinado de Asa. Eso sí es una lucha entre el bien y el mal. Asa, un hombre terco, casado con una mujer diabólica como como una mujer como Jezabel, hija del rey de los sidonios, idólatra, adorador de imágenes, pecador, terrible este hombre. Y al otro lado tenemos a Asa, un rey que iba mal, el pueblo estaba corrompido, estaba lleno de imágenes. Pero Dios envió al profeta Azarías, hijo de Obed, y este le exhortó y le dijo: tienes que arrepentirte, tumbar esas imágenes, volverte al Dios vivo. Y este rey oyó. ¿Usted se imagina que pasara en Colombia algo parecido? Que llegara un presidente acá y empezara a derrotar, a entrar en todas estas iglesias y a sacar todo ese morraquero y a botarlo al torrente del río Bogotá. ¿Usted se alcanza a imaginar lo que pasaría? Yo sí le digo lo que pasaría. Tendríamos una Colombia preciosa, restaurada, llena de bendición, llena de paz, llena de armonía. Se acabaría la guerra, el odio, y vendría la paz como vino al pueblo de Israel una vez buscaron al Dios vivo y verdadero. Así que si me necesita, señor presidente, para los diálogos de paz, con mucho gusto voy a La Habana.
y le compartimos allá a todos estos de Dios. Esto es lo que necesita el mundo, hermano. Este mundo lo que necesita es a Dios. No necesitamos más violencia, necesitamos es a Dios. Que todo el mundo se vuelva a Dios, no a los ídolos. Que se acabe la idolatría y tendremos una Colombia nueva. Cambio de punto y me voy en segundo en Números Romanos. ¿Sí está interesante el estudio? Bueno, gloria a Dios. Segundo, hablemos ahora de el verdadero Dios. El verdadero Dios. Primero, voy a hablar de este punto, me voy a centrar ahí. Primero, la guerra de altares propuesta por Elías buscaba acercar al pueblo de Israel al Dios vivo. Eso era lo que pretendía esta guerra. Ya le expliqué de qué consistía la guerra, ¿no? 2 sacrificios, ambos sin fuego, y que se incendiara el holocausto del verdadero Dios, sin que nadie le metiera un fósforo. Esa era la prueba. Entonces vuelvo a leer. La guerra de altares, ¿quién la propuso? Propuesta por Elías. Buscaba acercar al pueblo de Israel, ¿a quién? Al Dios vivo. Póngale cuidado. Primera de Reyes 18:19. Primera de Reyes 18:19. Oiga lo que dice Elías. Le dice al rey Acab: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Envíame a quién más. Ayúdeme, iglesia, póngale ganas, porque si no se duerme. Envíame a quién. A los 450 profetas de Baal. ¿A quién más? A los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de quién, de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, al pueblo. Reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo: oiga, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues síganlo. Y si no, si es Baal el Dios, entonces id en pos de él. ¿Y el pueblo qué dijo? No respondió palabra. ¿Qué es lo que le está diciendo Elías? Oiga, ¿hasta cuándo van a dejar de adorar a Dios, a dos dioses? Decídanse. Si es Baal, pues síganlo. O si es Dios Jehová, pues sígalo. Pero no jueguen a ambos bandos. Decídanse. Pero quieren adorar a Dios y al mismo tiempo a los morracos. Esa es una traducción abrahámica. Y Elías volvió a decirle al pueblo, oiga lo que le dijo: yo solo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay ¿cuántos? 450 hombres. ¿Cuántos eran? Ya se les olvidó. ¿Cuántos eran? 850. Hubo 400 que no vinieron. ¿Por qué no vinieron? Porque sabían que estaban asustados. O sea que quedaron 400. Llegaron los 400 de Acera, vinieron los de Baal. Entonces le dice: hay 450 de Baal y estoy yo solito. Désenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno, córtenlo en pedazos, sacrifícalo, póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé otro buey, lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invoquen luego el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, que ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Eso sí está bueno. Segundo, la guerra de altares, porque era una guerra, la guerra de altares propuesta por Elías buscaba alejar al pueblo de Israel. ¿Alejarlo de qué? De la idolatría. Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21. Acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová el Dios, seguidle, y si Baal, pues id en pos de él.
Pero el pueblo no respondió, ¿qué? Palabra. Él quería que se decidieran. Tercero, la guerra de altares propuesta por Elías buscaba avergonzar al pueblo de Israel por su idolatría. Lo que Elías quería era que ellos sintieran vergüenza. Eso era lo que él quería. ¿Sabían ustedes, santos, que 500 años antes otro hombre le tocó hacer exactamente lo mismo con el mismo pueblo, en el mismo lugar y a la misma hora por el mismo canal? Solamente que este hombre que hizo esto 500 años era Josué. Josué le tocó hacer lo mismo. Mire, Josué 24:14. Josué 24:14. ¿Cuántos años antes? 500. Mire lo que pasó 500 años atrás con el mismo pueblo de Israel. Oiga lo que le dijo Josué a Israel. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Josué le está diciendo al pueblo de Israel que deben servirle a Dios con integridad y ¿qué? Y verdad. ¿Qué más tenía que hacer? Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, dice Josué, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Cada uno escoja su morraco. ¿A quién va a servir? Su muñequito para ponerle velas. Cada uno escoja a quien sirva. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o escojan a los dioses de los amorreos en cuya tierra hoy habitáis. Pero dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya tomé la decisión, voy a servir a Jehová. Y hoy Dios le dice lo mismo al pueblo. Usted que me está viendo allá en la casa, sí, no se esconda ahí detrás, le habla a usted. ¿Qué saca usted con verme aquí si allá detrás de la puerta tiene un cuadro es que de los 12 apóstoles? Y al lado tiene una cruz de mayo con la cinta morada y un taleguito morado con unos frijoles, habas y arvejas. Allá en la sala tienen cuadros que del divino niño. Yo no sé de qué será esa vaina, divino niño, si Cristo creció, murió en una cruz para salvarnos y resucitó al tercer día. Y tienes que un cuadro de los apóstoles, cuando los mismos apóstoles prohibieron que se le adorara. Lea el libro de Apocalipsis. Ni los ángeles aceptan adoración. Pero ahora adoran a cualquiera que se muere. Ya santificaron a otro papa. Este mundo anda loco, Lucas, adorando al que no es Dios. Pero lo que más me tiene aterrado es que la iglesia cristiana, que debería ser luz, ahora adora a los hombres, a los pastores, los veneran. Y ustedes saben que es verdad. No todos, pero muchos siguen allá adorando al hombre. Cuarto, el pueblo de Israel no podía agradar a Dios mientras sirviera a dos señores al mismo tiempo. Voy a volverlo a leer, porque creo que no lo entendieron. El pueblo de Israel no podía agradar a Dios mientras sirviera a dos señores al mismo tiempo. Oseas 10:1. Mire lo que Dios le dijo a este pueblo. Ponga atención, iglesia, que esto es tremendo, lo que dice este profeta.
Israel, dice Dios, Israel es una frondosa viña, es un árbol que produce mucha uva, es lo que dice Dios. Es una frondosa viña, pero mire, que da abundante fruto, pero para ellos mismos. O sea, eran bien tacaños con los diezmos. Lo que le está diciendo. Es una frondosa viña, pero que produce fruto, pero para ellos mismos. Y mire lo que dice Dios: conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. ¿Cómo se llama este estudio? Guerra de altares. O sea, Dios le está diciendo: Israel son unos magos para hacer plata. ¿Usted ha visto algún judío vaciado? ¿Cierto que son tapados de plata? Entonces dice, producen fruto abundante, pero para ellos mismos. Y entonces Dios dice, conforme a la abundancia de ese fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Es increíble, o sea, amontonaban dinero, pero también amontonaban ídolos, imágenes, idolatría. Y Dios pregunta, o dice mejor, afirma: este pueblo tiene dividido ¿qué? Su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová, Dios, demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Y eso fue exactamente lo que pasó primero en el año 722 antes de Cristo, cuando el pueblo asirio llevó cautivo al pueblo de Israel. Y en el año 586 antes de Cristo, cuando el pueblo de Babilonia, con Nabucodonosor a la cabeza, llevó al pueblo de Judá a la deportación babilónica que duró 70 años. Dios estaba harto de la idolatría. Pues déjeme decirle que este pueblo nunca aprendió la lección. Nunca la aprendieron. Y con esto termino, aunque este sermón va en mitad por el tiempo. Termino con este pensamiento, o este versículo mejor, para que muchos lo mediten, porque de pronto este es tu ídolo. Mateo 6:24. Mateo 6:24. Oiga lo que el Señor dice: decídanse cuál es el Dios que quieren servir. ¿Por qué? Porque ninguno puede servir a dos señores. No puedes, hermanos, servir a dos dioses. ¿Por qué? Porque aborrecerás a uno y amarás al otro, o estimarás a uno y menospreciarás a otro. Y el Señor hoy dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas, o Dios o los ídolos, o Dios y el dinero, o Dios o Baal, o Dios o Acera, o Dios o tu novio, o Dios. Decídete. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Alaba al Señor, porque Él es bueno. Dale un aplauso bien grande a Dios. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, se envuelve en su luz, la oscuridad se va y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande eres Dios, cantamos hoy cuán grande eres Dios, y todos hoy verán cuán grande eres Dios.
¿Quién dice amén? Vamos a adorar por la eternidad. El tiempo en él está, principio y final, principio y final. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, el Cordero y el León, el Cordero y el León. Cuán grande eres Dios, cantamos hoy cuán grande eres Dios, y todos hoy verán cuán grande eres Dios, cuán grande eres tú, cuán grande eres Dios. Cantamos hoy cuán grande eres Dios, y todos hoy verán cuán grande eres Dios. Levanta tus manos. Nombre sin igual, eres digno de alabar. Yo cantaré cuán grande eres Dios. Nombre, un nombre sin igual, eres digno de alabar. Yo cantaré cuán grande eres Dios. Oh, gloria a ti, soberano, al omnipotente, al que vive y reina, al altísimo Señor.